Fernando Beltrán presenta su último libro, Bacon sin Bacon, en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Dicen que es difícil encasillarlo en un género y tampoco creo que sea necesario. Para mí es una lectura que reconforta y que te reconcilia con tus propias sombras, y el género no importa. Bueno, bienvenidos a Canal Prestoso. Fernando, esta ya es tu segunda vez, ya esta es tu casa. Esta es mi casa y vengo muy a gusto. Vienes muy bien acompañado además de José María Parreño, que es el editor de tu libro, también es poeta y doctor en Historia del Arte, ¿no? Eso o sea es. que excelente compañía. Sí, sí, un lujo. En este ratito me gustaría que entre los tres desgranáramos las muchas reflexiones que se pueden extraer de Bacon sin Bacon, ¿vale? Me consta, porque te he leído en redes sociales, que las librerías tienen cierta dificultad a la hora de colocar el libro. Y yo la verdad es que creo que tampoco importa mucho porque encaja en todo y en ningún sitio. Yo sí lo tengo que definir, me gusta definirlo como un juego de espejos, un diálogo maravilloso entre Bacon y tú, donde no se sabe muy bien cuándo habla un FB y otro. Creo que muchas veces pensamos que está hablando un FB y está hablando otro, ¿puede ser? Sí, al final hay una transfusión que se va produciendo a medida que el libro avanza, y ese FB Francis Bacon, FB Fernando Beltrán, acaba en otro FB, que es el narrador, en fin, el protagonista del libro. Respecto a lo de colocarlo en una sección o en otra, pues ha sido una sorpresa, pero una sorpresa estupenda y maravillosa, ¿no? Verlo en biografías, verlo en arte, verlo en narrativa, que es lo que es una novela, pues a mí me parece magnífico, porque lo que es un libro que se puede colocar en distintas secciones de la vida, y es un libro que al final entra en las distintas secciones de la vida, que es la vida de cada uno, que estamos en distintas secciones, en distintos momentos de nuestra vida. Dice el libro que poetas y pintores son, ahora no me acuerdo del término, extraña mercancía. Extraña mercancía. Poetas y pintores, que me hizo mucha gracia, y lo dice el libro, no lo digo yo. Tú eres poeta, pero también eres el editor, entonces me gustaría que con esa mirada de editor nos dijeras si lo definirías también Bacon sin Bacon como una extraña mercancía. Hombre, extraña es, ¿no? Ya hemos visto que no se sabe muy bien dónde colocarlo. Yo como editor lo que diría es que pongamos un ejemplar en cada una de las estanterías, que eso es lo mejor para todos, para no despistarnos, y para mí como editor. Bueno, Bacon sin Bacon es quizá un libro sin género, pero eso no le hace de menos sino de más, porque yo creo que un poeta, que en definitiva es lo que es Fernando, hablando sobre un pintor, recreando sus últimos días de vida, quizá es algo que es difícil de enclavar en cualquier género, ¿no? Es una extraña mercancía. Sí, que te lleva, además, lo que hablábamos un poco antes, es como una especie de baile que te va llevando. Así que estoy de acuerdo con colocarlo en todas las secciones, por si alguien se lo pierde en una, que lo encuentre en otra. Que piense, pero bueno, este libro una de las cosas que me ha encantado es que en la banda sonora de este libro está la música de Enrique Urquijo, sí, una debilidad, claro, es una debilidad, favor. Y además a partir de ahí se hace una reflexión, se abre una reflexión que pudo hacer Bacon en 1992, pero que creo que es muy actual y necesaria, que es esta que dices de que confundimos la decoración de la vida con la realidad de la vida, y yo creo que con este tiempo de redes sociales fíjate, pensar si esto, eso lo escribimos para el año 92 o desde el año 92, pues sí, ahora sería todavía más actual, ¿no? Claro que lo confundimos muchas veces. Lo confundimos todos, ¿eh? Esto no es una acusación a los demás, no son los otros, todos estamos en esa confusión y en ese desconcierto. Y de vez en cuando tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos. Sí, eso sí creo. Bacon no era nada amigo de decir cosas, ¿no? De hacer una teoría, pero en este caso me atrevo a decir que nos vendría bien a todos recordar que nos podemos confundir entre ambas cosas. Sí, es que es verdad que yo, según lo he ido leyendo, he ido encontrando, lo que decía al principio, un montón de reflexiones, y esta me pareció muy actual. Estaba puesta en voz de una persona en 1992, y yo pensaba, bueno, si Bacon descubría Instagram, ¿qué diría? Al bajar del escenario, que decía él. Y Bacon era eso, además, porque Bacon era dos Bacon, ¿no? Siendo el mismo, ¿no? El Bacon de los escenarios, de los cócteles, de las grandes exposiciones, donde era magnífico, era un personaje, era una leyenda, por eso es leyenda. Y el personaje del extremo sur de la ciudad o extremo norte en Londres, de los tugurios, de los antros, de la carne más descarnada, ¿no? de todas, ¿no? También. Entonces está bien.
ese doble escenario. Sí, y también me ha gustado mucho el lugar que le das, o que le da Bacon, a esas heridas que tanto daño nos hacen, pero a las que tanto debemos. Sí, eso te lo da la escritura, fíjate, a mí me lo ha dado la escritura. Lo que nos ha enseñado la poesía, los poetas, es que el poema te lleva a otro lugar también, ¿no? Yo es lo que deseo en la poesía, no quedar en el lugar de partida, ¿no? Ni dar una opinión, para eso escribiría un artículo, no dejar que el poema te lleve a otro lugar y que te rompa, te agite, te acabe llevando a otro sitio. Y esto también, la propia escritura del libro me ha ido llevando a ese pensamiento también, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro abierto donde a partir de las heridas ocurren muchas cosas, a partir de los accidentes ocurren muchas cosas, pero Bacon nos da muchas salidas para esas cosas. La principal, el arte. El color, la pintura, otra manera de leer, de conmoverte. Si entras dentro de esa herida, si admites esa herida, ayer nos preguntaban, ¿cómo dirías tú a la gente que se acerque a un cuadro de Bacon? Fue una pregunta de repente muy potente en mitad de otra presentación del libro que hicimos y bueno, pues tienes que pensarlo en un segundo, pero al final dije desnudo. Desnudo. Si te desnudas, ya sé que no podemos desnudarnos aquí en un lugar público, pero sí, si te desnudaras entero y te ves a ese espejo desnudo, con tus cosas, lo que nos va pasando, con la edad, todas las historias, ¿no?, que nos ocurren, esa sería un buen comienzo de Bacon. A partir de ahí, de ese desnudo, viene el podernos vestir elegantes, con color, con sobriedad y amar lo imperfecto también. Bacon nos enseña, a mí me ha enseñado la escritura de este libro, a amar todavía más lo imperfecto, a morder la imperfección con amor, con pasión, con redención también. Hablábamos antes de reconciliar. Te reconcilia. Eso nos lo has contado ahora, reconciliarse, ¿no?, con las sombras de uno. Es una definición preciosa, vamos, me encanta Juncal, y eso es, claro que es una reconciliación. Para mí fue la pintura de Bacon esto. Porque yo también sufrí un rechazo inicial. Todo el mundo que se enfrenta por primera vez a la pintura de Bacon es incómoda, no te da facilidades, ¿no? Te da un golpe que puedes salir corriendo, ¿no?, y no querer saber nada de este hombre, ¿no?, porque te revuelve demasiado, ¿no? Pero si te quedas ahí, si vuelves otra vez y dices aquí hay mucho más y empiezas a conocer, a revolver, a mover y conmover, como decíamos antes, empieza a ver otras lecturas, otros poemas, otros colores en definitiva. Y a mí el color de Bacon, no insisto en él porque estamos hablando de un artista. Además que insistía mucho, yo no pienso, yo pinto, decía él. Sí. Yo pinto, no pienso, yo no pienso, pinto, decía continuamente para responder a las preguntas. Y para acercarse a Bacon también, ¿crees que es importante o creéis que es importante revisitarlo con los años porque en la madurez se entiende mejor? Aquí hablas, por ejemplo, de En busca del tiempo perdido de Proust, que es una obra con la que te pasa, ¿no? Este artista también sería conveniente, si ahora lo vemos y nos genera ese rechazo, quizá dentro de unos años lo vemos y lo entendemos. Bueno, después, dentro de unos años, de uno mismo, ¿no? Sí. Como decíamos antes, evidentemente que luego las épocas, cada época pues acerca más a unos artistas que a otros, pero hablamos de uno mismo, ¿no? Sí. Con el paso de los años, Bacon yo diría que es muy recomendable, ¿no? Porque precisamente todo, lo decíamos antes, los accidentes, las heridas, el destino fatal de la condición humana, lo decía André Malraux en esa novela mítica de la condición humana, el destino fatal, el destino es fatal, todos sabemos lo que viene, ¿no? Pero él se sitúa ahí desde el principio y a partir de ese destino fatal empieza a llenarlo, insisto, de color, de vida, de textura, de esperanza, de ternura también, a pesar de ser Francis Bacon, ¿no? Esa lectura desde la pintura de Bacon es muy interesante. Para terminar, me gustaría que ambos hicierais una reflexión o, bueno, como lo queramos llamar, a modo de titular sobre una de las metáforas. Está abordado de metáforas el libro, no puede ser de otra manera, es el fundador del aula de las metáforas, pero a mí una que me ha encantado, que es las legañas. Quiero leer un extracto porque no quiero meter la pata, pero querría que me hicieras un alegato. ¿Por qué no renunciar a las legañas y regresar al ejército de lo que debe ser, ¿no? Que es un poco lo que se dice, ¿no? Que le piden que renuncie a sus legañas, así lo he entendido yo, ¿no? ¿Por qué no renunciar a nuestras legañas
para meternos en el ejército de lo que debe ser. Sí, eso Bacon cuando le hacen una entrevista o cuando él escribe es torpe y al mismo tiempo muy lúcido. No, torpe no, perdón, simple quería decir. Es de una simpleza que a veces esperas como más de él, ¿no? Y en mitad de esa simpleza le pasa lo que a sus cuadros, una lucidez increíble desde la simpleza. Las legañas es esa fusión FB, a mí me lo decían de niño, ¿no? Quítate esas legañas, ¿no? Y a Bacon se lo decían de niño, de otra manera, pero era también lo mismo. Entonces, en efecto, es admitir esas legañas, esos otros caminos que tiene también la vida, esas otras miradas, y a partir de ahí, pues abrigarnos, eso que tú has dicho, lo has dicho tú mucho mejor que nosotros, ¿no? Abrigar las sombras y reconciliarte con tus sombras. Bacon era un enemigo declarado de lo que él llamaba los vigilantes de la playa, ¿no? La gente que nos decía lo que hay que hacer, cómo hacerlo, continuamente, de un lado y de otro. Esto es el pensamiento, ¿no? Pues no, él era un enemigo absoluto de esto. Había hecho tabla rasa por las cosas que le habían sucedido y desde una no creencia, desde ser descreído, desde ser hasta cínico a veces, pero un cinismo que yo creo que era defensa propia, a partir de ahí él empezaba a colocar y a edificar ternura, compasión, amor y sobre todo puertas abiertas, carne expuesta también. José, tú, esto de las legañas... Pues mira, yo lo entiendo un poco como que el arte no es el resultado de la perfección, de la exactitud. Es una mirada un poco turbia, un poco atravesada, ¿no? Entonces la metáfora de las legañas es eso, ¿no? No es la mirada nítida, sino la mirada atravesada pues de los restos del sueño, de los recuerdos de la infancia, de todas aquellas imperfecciones que, bueno, que nos hacen ver la vida quizá no tan clara, pero sí más profunda. Bueno, de ser un soñador, yo lo interpreto un poco como deja de ser tan soñador y métete en ese ejército. Bueno, cuando hablamos de la juventud o de la infancia, como estamos diciendo, en Bacon le ocurrió y en muchos artistas pues es parte de nuestra biografía, ¿no? Esas legañas porque eliges otro camino y un camino que los que te quieren alrededor, pues les preocupa, ¿no? Les preocupa y porque no pueden ayudarte, porque de qué vas a comer, a vivir, o sea que es normal, eso lo vas viendo con el paso de los años, eres muy rebelde, rompes, tiras por otro lado y al cabo de los años, pues claro, vas viendo, los padres tenían razón, nunca llegarás a nada y hemos llegado a una nada muy hermosa, pero nada al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, igual si estuviéramos en ese ejército tampoco, ¿no? A veces estar en un sitio donde no se quiere estar es preferible estar con las legañas. Mira, la sintaxis, que es esa palabra tan difícil para los que estudian filología, esa asignatura, pero sintaxis era la formación del ejército romano, ¿no? Avanzaba en sintaxis, o sea que era un orden distinto, ¿no? Entonces, bueno, al final, redactar, el verbo latino significaba ordenar, al final es reordenarte de otra manera distinta, pero todos nos ordenamos. Era poeta y odiaba lo impreciso, decía Rilke, es muy sabio. Pues así acabamos esta charla, muchísimas gracias, ha sido un placer leerte. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias.